a surtir efecto la política de conexión de cámara o sujetos de penalización. Ok, jóvenes, dado que tenemos una sola hora de clase establecida para el día de hoy, voy a tratar de ser lo más productivo posible en la misma. En tal sentido, la clase ha sido estructurada en 3 partes. En la primera de ellas les voy a informar que el examen de primer laxo presencial de la materia objeto del derecho se llevará a cabo el 1 de diciembre, es decir, el miércoles 1 de diciembre en el horario habitual de 11 a 13 de la tarde. Examen presencial, lo que significa que tienen que apersonarse acá en la universidad ese día. El aula que nos corresponde es el aula 207. Tomen debida nota, por favor. Aula 207. Miércoles 1 de diciembre 2021, de las 11 horas a las 13 horas, examen primer laxo presencial. La materia que se va a evaluar en este primer parcial son las unidades 1 y 2. La unidad 1 que estaba referida a los bienes y la unidad 2 que está referida a los modos de adquirir el dominio, entiéndase la propiedad, la cual vamos entonces a iniciar en esta hora de clase del día de hoy. Para dar entonces inicio a la segunda parte de la agenda, que es presentar la unidad número 2, voy a proceder a compartir la pantalla para que vayan observando las cosas que están colocadas en el aula virtual para esta unidad número 2. Me avisan cuando tengan allí a la vista mi escritorio. Ya se ve, profesor. Ok, entonces, como pueden observar, está colocado un documento que va a ser nuestro documento base. No quiere decir con esto que ustedes no puedan investigar en otras instancias. Adicionalmente, tienen como recursos opcionales, tienen 2 links, uno referido a los modos de adquirir el dominio, otro referido al derecho a la propiedad, y un tercero referido a la accesión, que es uno de los modos de adquirir la propiedad. Hay un foro académico que ustedes deben ya comenzar a trabajarlo. Está allí. Hay una infografía que deben comenzar a trabajarla y hay un cuestionario que también deben comenzar a trabajarlo una vez pues que hayan leído el documento, que hayan revisado todo el material que se genere esta semana. Y por supuesto está el glosario. Entonces, bueno, solicito pues que hagan la revisión pertinente y den cumplimiento pues a lo allí establecido. Con respecto a la unidad 1 de los bienes, estuve revisando y solamente han cumplido en gran medida con la infografía y con el glosario y con el foro. Sin embargo, el cuestionario que está en la unidad 1 solo lo han llenado 3 estudiantes. Entonces, por favor, abóquense a actualizar toda esa información. Con respecto también... Yo también llené el glosario, solo que me olvidé y lo mandé sin nombre. No, o sea, el cuestionario. Estoy hablando ahorita del cuestionario. Estoy hablando del cuestionario. Si el glosario lo mandaron sin nombre, bueno, tendrán que volver a copiar la palabra y colocarle el nombre, pues. Entonces, con respecto al cuestionario, insisto, solo 3 estudiantes habían respondido a la mañana de hoy, entonces deben proceder a llenarlo. En la unidad número 1, los bienes. Este que está acá.
Acá solo hay 3 estudiantes que lo han llenado. Entonces, por favor, insisto, ratifico, reitero, abocarse a llenar debidamente. En la actividad inicial que aparece en la parte general, bueno, no lo ha hecho Ceballos Nancy, no lo ha hecho Intriago Paola, no lo ha hecho Maroto Giovanna, no lo ha hecho Ortega John, no la ha hecho Solís Yudeisi, no la ha hecho Vera, y bueno, tenemos a Jimmy que está en proceso de matriculación especial. ¿Cuál es esa, profesor? ¿Qué actividad es esa? Bueno, en el aula virtual, usted ubica el aula virtual, se va allí donde dice el curso, en el curso se va donde dice general, y en general aparece aquí al final una actividad de inicio, que, insisto, los alumnos antes mencionados no la han llenado. Esta actividad que está acá en un Padlet. Yo sí la llené, ahí estoy. Ok, yo mencioné los que no lo han hecho. Sí, me mencionó en que no estaba hecho. En Mildred, Paola. Paola, te mencioné que no lo habías hecho. Vamos a ver, Paola. Sí, aquí parece que no lo has hecho. Vamos a ver entonces otra vez acá la actividad de inicio. Paola, sí, ahí está Paola. Entonces, error del profe. Vamos a sancionar al profe por cometer el error. Entonces, Paola, aquí está. Listo. Muy bien, entonces bueno, eso con respecto a el examen parcial y las evaluaciones que se van a considerar como los 30 puntos complementarios. Recuerden que el examen parcial tiene una valoración de 20 puntos y las actividades que hemos estado haciendo, tanto a nivel de actividades asíncronas, trabajo autónomo y lo que hemos hecho como encuentros sincrónicos serían los otros 30 puntos. Entonces, por favor, actualicen toda su información. Les di una fecha, creo que les puse una fecha ahí en un mensaje que les pasé por el grupo de WhatsApp, en donde les indicaba hasta dónde tenían chance para hacer el llenado de todas esas actividades. Con respecto al foro, debo comentar algo que no me tiene muy contento. Estoy observando que los estudiantes de Derecho pareciera que no les gusta escribir. Y cuando escriben, lo que hacen es copiar y pegar. Las dos cosas son malas. O sea, abogado que no le gusta escribir, bueno, es abogado que va a tener deficiencias. Y abogado que le guste puro copiar y pegar, igualmente. O sea, en el derecho, en la abogacía, en la ciencia jurídica, hay que saber interpretar y argumentar. No es un pecado citar a alguien, no es un pecado copiar algo de alguien, pero el pecado viene dado cuando la copia que se hace de ese alguien no se identifica de quién es eso. Y luego, por supuesto, sobre la base de lo que se copió, dar algún tipo de criterio, argumentación, reflexión, análisis al respecto. Entonces, yo humildemente les voy a pedir que presten atención a eso. O sea, presten atención al hecho de que si no nos gusta escribir, bueno, entonces como que no estamos en la carrera correcta. Y si lo que nos gusta es copiar y pegar, tampoco o también estamos en la carrera incorrecta. Entonces deben ustedes valorar eso de leer y escribir. Leer y escribir y hablar. Son las tres, yo diría, es el ABC de todo abogado. Leer, escribir y hablar. También observo, no sé qué está pasando, no sé si es un virus que hay este semestre, pero también observo que los estudiantes están como muy, ¿cómo sería la palabra? Como muy parsimoniosos a la hora de hablar, no sé, no les veo ese ímpetu por conversar, por hablar, por participar. Entonces, bueno, hago un llamado allí humildemente a la conciencia. Ajá, Hilary, dígame. Profesor, disculpe, le quería preguntar que qué actividad era la del cuadro número 1, que no alcancé a observar bien. Del cuadro número 1 que usted presentó en Excel.
ese que dice actuación Actividad inicial. inicial. Esta actividad inicial, ¿Cómo, que profesor? en el aula Disculpe. virtual hay problemas con el audio. Ahí ya le escucho bien. Ajá, déjeme cerrar la puerta a ver si es que hay bulla de afuera. Ya. Ok, probando audio, probando sonido. Por favor, confirmen si el sonido es claro, preciso. Sí, profesor, sí. Ok, le estaba respondiendo a Hilary, que me preguntó acerca de la actividad inicial. Ya se la mostré en el cuadro. Voy ahora al aula virtual y la actividad inicial a la que me refiero allí es esta. Hay que responder las siguientes preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero aportar a este mundo? ¿Cuál es mi proyecto vital? En ese sentido, bueno, yo no vi a Hilary, no la veo todavía por acá. No la vi aquí. Ya, Igualmente, listo, ya. pues, no vi ni a Ceballos Nancy, igualmente no vi a Maroto Giovanna, igualmente no vi a Ortega John, igualmente a Yudeisi, a Bruno y por supuesto, como comenté, a Ávila, que está en proceso todavía de matrícula especial. Cometió un error cuando no tomé debida nota de la señorita Intriago Gómez Paola, error que ya fue subsanado. Profesor, yo tengo una pregunta, disculpe. Ahí en las notas, si me está escuchando. Ahí, ya. Ahí en las notas, en la sección de foro, yo tengo una X y veo que el resto de los compañeros tienen 2. Me pregunto del por qué. Bueno, el por qué es porque no tienes la réplica. Si tienes una X grande es porque no hiciste la réplica. No, sí tengo una, profesor. De hecho, podría revisarlo en la sección de la compañera Giovanna. Ok, tomo nota y vuelvo a revisar. Tomo nota y vuelvo a revisar. Ok, entonces vamos a dar ahora inicio a la presentación de la unidad número 2. Como ya les mostré, pues en el aula virtual hay un documento, hay unas actividades. Dime, Nancy. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo tengo una duda en cuanto al tema que usted está refiriéndose a que no nos gusta escribir. ¿A qué tema en específico usted se refiere? Porque A lo que encontré en el foro y fue un comentario general. O sea, hay alumnos que sí hacen bien su actividad, pero hay muchos, y es lo que me preocupa, muchos que se limitan o a copiar cosas muy resumidas o simplemente a copiar y pegar. hasta aquí, Es un comentario general que hago. sí, profe, hasta aquí, ¿cuántos trabajos de foro tenemos? Bueno, hay un foro en la unidad 1 y ahora hay un nuevo foro en la unidad 2. Pero uno ya está, pues ya fue de la semana pasada, entonces hay otro ahorita. Porque El de yo la estuve unidad 2. revisando. Ah, ya, eso nomás era, doctor, gracias. Ok, dime, Carlos. El profesor sí puede poner un ratito el registro de actividades que tiene en Excel. ¿Por qué? ¿Para qué? Es que ahí vi unas calificaciones y no sé por qué hay cuadritos vacíos. Porque no hiciste nada, pues si es tu caso es ¿Cómo personal. no? No, claro que hice, ¿cómo no voy a hacer? No, Déjame es que revisar. ahí sale una puntuación sobre 5 y no sé de qué esa Un puntuación. cuestionario, un cuestionario. ¿De qué? De la unidad 1. Cuestionario de la unidad 1, sí. Este cuestionario que te voy a mostrar ahora. Cuestionario que te voy a mostrar en este momento, Carlos. Aquí ves, cuestionario, evaluación, cuestionario, derechos reales, bienes, punto, conceptos, clases y características. Entonces, en este cuestionario, si es tu caso
personal solo hay 3 intentos. Y esos 3 intentos son de Mildred, Paola y Saskia. Simplemente limítese a revisar nuevamente el aula virtual y a responder el cuestionario. Profe, una pregunta. ¿Y hasta cuándo podemos responder ese cuestionario? Bueno, revise el grupo de WhatsApp, que también le pasé un mensaje. Ah, ya, sí, ya lo vi, pero me refería al examen. Mira, de verdad, que yo, insisto, me estoy sintiendo así algo triste, porque no sé qué está pasando en este nivel, en este tercer, no en el nivel de ustedes, sino en este semestre, que hay una coincidencia en que los 3 niveles en todas las materias siempre están como perdidos, siempre no están claros con las cosas. Observo que repreguntan las cosas varias veces, manifiestan no entender las cosas, tienen problemas con los profesores extranjeros, los nacionales, los locales, los provinciales. O sea, hay una serie de circunstancias que vengo observando que me están así generando cierto ruido a nivel de pensamiento. ¿Ah? Cuando al principio los comentarios que yo escuchaba de ustedes eran todos excelentes, qué grupo de muchachos tan buenos, qué muchachos tan excelentes para hablar, para expresarse, para tomar la palabra, para esto, pero en este semestre, en todos los niveles, en todas las materias, los estudiantes de Derecho están como que dice, en el patio trasero pues, de la casa. Hoy tuve que llamar la atención en un curso porque hay un tema que es jurídico y los que menos opinaron, por no decir que no opinaron, fueron los estudiantes de Derecho. Yo entiendo que uno como abogado debe ser muy cuidadoso a la hora de expresarse. Debe ser cuidadoso a la hora de expresarse. Tiene que tener argumentos para hacerlo. Porque no se nos está dado decir cosas por decirlas. Pero, insisto, ustedes tienen que aprovechar las oportunidades para que vayan soltando el discurso, la oratoria. Y para tener argumentos tienen que leer, tienen que escribir. Ya estamos en un tercer nivel, ustedes ya están en tercer nivel, ya ustedes ya aquí en adelante van a empezar a ver materias especializadas. Doctor, ¿le puedo hacer un comentario? Adelante, Nancy. Yo le pregunté porque como usted había dicho que los exámenes van a ser presenciales, por lo menos los suyos, ya, entonces, como yo vi ese cuestionario que estaba en el aula, por eso le pregunto, porque de pronto ese cuestionario no, o sea, el mensaje que usted mandó por el WhatsApp se está refiriendo al examen presencial. No, yo mandé un mensaje por el WhatsApp donde les exhorto a que actualicen todas las actividades que están colgadas en el aula virtual. Pero dio una fecha también allí, si mal no estoy, La prórroga que les estoy dando para que actualicen todas las actividades que están en el aula virtual. Ok. Desde un principio se dijo, todos los exámenes de primer lapso serán presenciales, no solo en mi materia, en todas las materias, en todas las carreras. Dime, Ángela. Profesor, pero si así como usted dice que todos los exámenes van a ser presenciales, ¿por qué no nos han mandado un horario como para saber? Hasta ahorita solo tenemos conocimiento de la maestra de... Bueno, pero yo les acabo de informar a usted cuál es el horario de mi examen. Me refería a que si se supone que las materias, que los exámenes presenciales son este semestre, podían habernos mandado ese documento antes, como que para estar organizado. Mire, Ángela, claro que son en este semestre, por supuesto, los exámenes parciales tienen que ser en este semestre, pues no vamos a hacer un examen parcial en un semestre posterior o pasado, es de este semestre. Ahora bien, ¿por qué no se les ha mandado un horario? Porque usted tiene que estar consciente que las cosas se están manejando desde una perspectiva de cómo se van presentando las circunstancias, se van adecuando a ellas. O sea, no hay posibilidad de pasarles por anticipación un horario con todo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Cada profesor tiene que irles manifestando a usted cuándo va a ser su examen presencial, que tiene que ser en su hora de clase, en su horario de clase,
y lo único que le va a decir el profesor es en qué aula usted tiene que asistir para su examen de laxo. Y los profesores lo van a ir haciendo en la medida que dirección académica les asigne el aula. Porque recuerde usted que es toda la universidad, todas las carreras. Y va a depender entonces de cuántos son el número de estudiantes que hay por cada curso para poder cubrir los protocolos de bioseguridad. Entonces, lo que usted dice es el debe ser, es lo idóneo, que se les haya pasado previamente un horario. Sin embargo, ustedes saben qué día tienen la materia, ¿verdad? Los que la tienen virtualmente saben ya de qué aula se las están dictando. Los que no la están dictando de aula son los que tenemos que buscarle el aula para que les digan, mire, el aula es tal aula. O sea, ya ustedes saben los días y los horarios, las horas. Lo que le falta es que le digan el aula. ¿Y en cuáles materias? En las de tercer nivel, creo que ninguna. Bueno, no, ninguna, porque ustedes saben el aula de Derecho Constitucional, saben el aula de Derecho Procesal Orgánico y saben el aula de Objetos del Derecho y saben el aula de Lectura y Escritura Académica, que son las materias de la malla de Derecho. No les puedo informar de la materia Jesucristo y la persona de hoy, porque es una materia que corresponde al área común y la manejan desde otras instancias. Pero ya el profesor de esa materia tengo que haberles dicho o les va a decir, mire, el día tal en tal aula tienen el examen presencial. Me imagino que Derecho Constitucional ya les tuvo que haber dicho que su examen es creo que es el 25. Profesor, esto es una cosa, o sea que entrando a presenciales, no vamos a tener un aula fija. O sea, nos va a estar tocar ir a cada aula por los maestros. A cada aula que cada maestro le indique. Eso es correcto. Eso es correcto. Hablando de exámenes, profe, mañana nosotros tenemos un examen constitucional. ¿Mañana qué? 23. Déjame ver acá, ya va. Yo creo que es presencial. Creo. No, no cree, es así, es seguro que es presencial. Ok. Y según tengo entendido, Derecho Constitucional lo ven en el aula 204 y será de 9 a 12. Los van a dividir en 2 grupos. Esa información la profesora Pazmiño, Calderón, María Isabel tuvo que habérselos dicho o se los va a decir, no sé, hoy. Si es que tienen hoy Derecho Constitucional, no sé si es que tienen hoy. No, con ella ya no tenemos. Bueno, pero el examen es, como bien lo dice usted, ese día en el aula 204. Dime, Solís Noeli. Profesor, disculpe, la actividad de inicio todavía se la puede hacer. Eso es lo que yo no termino de entender. Eso yo no lo termino de entender. Hablando con Nancy, le dije a Nancy, hay una fecha prórroga en el WhatsApp, en el grupo. Revisen los mensajes del WhatsApp. Ahí se indica hasta cuándo tienen prórroga. Ya, profesor. Ok, ¿alguna otra pregunta con respecto al examen presencial de cada una de sus materias en el tercer nivel? Profesor, disculpe, ¿será que usted puede volver a colocar en el Excel donde tenía algunas materias y los horarios que quiera rendir, por favor? Ok, a título no oficial, ¿oyeron? Este es el cuadro que estoy haciendo para pasarlo a dirección académica esta tarde que me lo están pidiendo. Ajá, tercer nivel, aquí está tercer nivel. Esto es tercer nivel. Lectura y escritura no me ha manifestado todavía la profesora el día, la hora, ni cómo los va a dividir. No me lo ha manifestado. Derecho Constitucional el martes, 23 de noviembre. Son 16 estudiantes, de 9 a 12, 2 grupos va a ser la profesora. Objeto del derecho, que es la que me corresponde a mí, el día miércoles 1 de diciembre. Miércoles 1 de diciembre, 16 estudiantes de 11 a 13, 2 grupos.
se van a conformar, es decir, grupos de 8. Y derecho procesal orgánico el jueves 25, de 9 a 11, un grupo. La profesora considera que ella los va a manejar así, un solo grupo y 16 estudiantes. Cosa con la cual no estoy de acuerdo, pero respeto autonomía de cátedra. Entonces, en conclusión, esta semana tienen 2 exámenes presenciales de materias de derecho. El martes, Derecho Constitucional, el jueves, Derecho Procesal Orgánico. Objeto del derecho se va para el 1 de diciembre, que es el próximo miércoles. No le puedo decir, bueno, lectura y escritura académica, estoy a la espera que la profesora me ratifique la fecha del examen, si lo va a hacer esta semana o lo va a hacer para la otra semana. No les puedo decir de Jesucristo y la persona de hoy porque, insisto, ustedes están repartidos, no todos están en el mismo NRC y tendría cada profesor que indicarle realmente qué día, en qué aula les va a hacer el examen presencial. ¿Algo más? Ok, entonces vamos a hacer una breve presentación de la unidad número 2 que hemos denominado los modos de adquirir el dominio. Modos de adquirir el dominio. Es importante que ustedes tengan claro desde ya que cuando hablamos del dominio, básicamente nos estamos refiriendo al derecho de propiedad, que va a ser el elemento fundamental a trabajar en esta asignatura. Cuando hablamos del dominio tenemos que buscar su primera fuente en la doctrina. Recuerden ustedes que la doctrina es una de las fuentes del derecho. Cuando hablamos de la doctrina, nos conseguimos entonces que los expertos, los que han estudiado el tema del dominio, señalan pues que el dominio es el más amplio derecho, es el derecho más amplio que existe. Hay un autor de nombre Román Sánchez que señala lo siguiente con respecto al dominio. Este autor, repito, Román Sánchez, dice que el dominio es un derecho constituido en cosa corporal. Constituido en cosa corporal. Entonces yo le pregunto a Carlos Ceballos, quien fue la persona que nos hizo una disertación acerca de los derechos corporales e incorporales, que nos diga en este momento cuál es la característica de las cosas que son corporales o de los bienes que son corporales. Sin buscar en Google, sin buscar en ninguna otra parte, simplemente recordando lo que nos dijo de su actividad pasada. Recordando lo que establece el Código Civil en el artículo 583, por ejemplo. Ya, profesor. Ok, se le acabó el tiempo, estudiante o señor Carlos, se le acabó el tiempo. Entonces, bueno, las cosas corporales, como bien lo señala el artículo 583 del Código Civil, son aquellas cosas que son reales y que se perciben a través de los sentidos, cosas que se pueden tocar, palpar, oler, degustar, si es el caso, ¿no? Son esas cosas que tienen una existencia física real. Entonces, el derecho de dominio o el derecho de propiedad está constituido sobre esas cosas corporales y también sobre algunas cosas incorporales que más adelante vamos a ver. Este derecho le otorga entonces al titular, le otorga a la persona el poder exclusivo de poder libremente disponer y aprovechar, usar, gozar, disfrutar de esa cosa, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes o por la voluntad del que ha transmitido ese dominio. Entonces, que sirva esto, pues,
como un primer acercamiento a la definición de lo que vamos a entender por dominio desde la doctrina. Repito entonces, de manera más concisa, según Román Sánchez, el dominio es un derecho constituido en cosa corporal que otorga a una persona el poder exclusivo de su libre disposición y aprovechamiento, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes o por la voluntad del transmitente. Es decir, cuando usted adquiere un bien corporal, casa, carro, libro, etcétera, bueno, usted tiene entonces libre disposición y aprovechamiento de él, solo con las limitaciones que la ley haya podido establecer al respecto. Entonces ese sería nuestro concepto o definición nuestra definición básica pues de lo que es el dominio. Como les decía, cuando hablamos de dominio hablamos de la propiedad. Hablamos de la propiedad. Bueno, si revisamos la Constitución, de la República del Ecuador, nos vamos a encontrar que a partir del artículo 321 al 324, artículos 321 al 324, nos hace referencia pues a lo que es la propiedad desde el punto de vista constitucional. Específicamente, el artículo 321 se refiere a la propiedad en los siguientes términos. Nos dice, el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental. Es decir, el Estado, la Constitución reconoce varios tipos, varias formas de propiedad. Entre ellas, pues, señala la pública, señala la privada, señala la comunitaria, señala la estatal, señala la asociativa, señala la cooperativa y señala la mixta. Y también dice o deja ver o deja claramente expresado que esa propiedad tiene que tener una función social y tiene que tener una función ambiental. Entonces los invito a que se lean esos artículos 321, 322, 323, 324 que les he señalado en la Constitución. De manera general, en la legislación ecuatoriana, los modos de adquirir el dominio se han clasificado desde distintos enfoques, desde distintos puntos de vista. Uno de esos puntos de vista nos clasifica a los modos de adquirir el dominio según su naturaleza. Dicho de manera más clara, los modos de adquirir el dominio en la legislación ecuatoriana, según su naturaleza, se pueden clasificar en a título universal, a título particular, a título oneroso y a título gratuito. Entonces, según su naturaleza, los modos de adquirir el dominio en la legislación ecuatoriana se pueden dividir en a título universal, a título particular, a título oneroso y a título gratuito. Vamos entonces a dar un breve tips de cada uno de esta clasificación según este enfoque. Cuando hablamos de un modo de adquirir el dominio de manera o a título universal, bueno, se habla de un modo de adquirir el dominio a título universal cuando se transmite el patrimonio con universalidad jurídica. Es decir, se transmite todo el patrimonio de una persona a otra. El caso más genuino, el caso más específico, el ejemplo pues más dado acá es la herencia. Cuando la herencia se transmite del difunto al heredero o a los herederos, se hace de manera universal, es decir, en su totalidad. A menos que los herederos declaren que solo la reciben a título de inventario, lo que les permitirá a ellos, una vez revisado lo que están recibiendo, renunciar a la misma sin mayor
inconvenientes si no les conviene lo que le está dejando el difunto. Entonces, a título universal debe entenderse que la transmisión del dominio, de la titularidad de los bienes, es universal, es en la totalidad de los bienes. Cuando hablamos a título particular, significa que se transmiten entonces bienes que son determinados, o sea, bienes específicos, bienes puntuales, como el caso, por ejemplo, cuando hacemos un contrato de venta o de compra-venta. Bueno, ahí se está vendiendo un bien específico. Cuando hacemos un legado, o sea, cuando le dejamos a alguien, qué sé yo digo dentro de mi testamento, digo que la casa se la voy a entregar a fulano de tal. Bueno, ahí estoy legando a título particular. O en una donación, cuando yo dono algo, ahí estoy a título particular porque estoy donando una cosa corporal, un bien corporal de manera particular. Cuando decimos que es a título oneroso, significa que es a título oneroso cuando el que adquiere la cosa que le están transmitiendo tiene que pagar un cierto valor, ya sea en dinero o con bienes o con servicios, a cambio de esa cosa que está recibiendo. El ejemplo nuevamente vuelvo a tocar, un contrato de compraventa. Cuando usted está vendiendo un bien, ¿verdad? Ese contrato de compraventa es oneroso. ¿Por qué? Porque usted está vendiendo, pero el que está comprando tiene que pagarle a usted. Usted va a recibir un dinero por el pago de ese bien que está vendiendo. Entonces decimos allí, es oneroso. Ese modo de adquirir el dominio de ese bien es oneroso. ¿Cuándo es gratuito? Bueno, no se le puede decir. Cuando quien recibe el bien no tiene que pagar o no tiene que hacer ninguna contraprestación por ello. Es el caso entonces de las donaciones. Cuando a usted le donan algo, usted no tiene que pagar ni comprometerse a hacer nada por lo que le están donando. En el mismo caso de la herencia, cuando usted recibe una herencia, usted no tiene que pagar nada por recibir la herencia, ni prestar ningún servicio, a menos que el testamento como tal establezca algunas condiciones allí para que usted realmente se haga titular de esos bienes. Allí se establezcan algunas condiciones, pero en términos generales no está, vamos a decir de manera general, que usted tenga que pagar o comprometerse a prestar algún servicio para poder recibir la herencia, o también en los legados. Entonces, este es el primer enfoque, según su naturaleza. Hay otro enfoque que es el que nosotros vamos a trabajar de manera a lo mejor más cotidiana, que es el que dice según la forma de adquirir. O sea, el dominio se puede clasificar según la forma de adquirir el mismo. Y aquí vamos a hablar entonces de las que se llaman primitivas u ordinarias o derivadas. Entonces hay dos formas de clasificar los modos de adquirir el dominio desde este enfoque según la forma de adquirir, que son entonces las ordinarias o derivadas. Cuando hablamos de un modo de adquirir el dominio de manera primitiva u ordinaria, bueno, esto quiere decir que el objeto, la cosa, el bien que yo estoy recibiendo, ¿verdad? No tenía anteriormente un dueño. No tenía dueño anterior, no pertenecía a un patrimonio determinado de alguna persona antes. Y los casos más, vamos a decir, emblemáticos de este tipo de adquisición del dominio, llamadas ordinarias, son la ocupación y la asección. Entonces, estos temas, ocupación y asección, los voy a asignar para que por salas, una vez que lean el documento, el próximo miércoles, esas salas nos hagan entonces la presentación de los conceptos, características, requisitos y otros elementos que puedan estar vinculados con los modos de adquirir el dominio denominado ocupación y asección. Se los voy a asignar ahora, al terminar de hacer estos pequeños tips, se los voy a presentar para que lo hagan. En cuanto a las derivadas, significa entonces que
el bien que estamos recibiendo, el bien que estamos adquiriendo, el bien del cual ahora nos estamos haciendo titular, si viene de otra persona, si tuvo un propietario anterior. Tuvo un propietario anterior. Estamos hablando entonces básicamente de los contratos de compra-venta, estamos hablando de la herencia, estamos hablando de la prescripción, estamos hablando de la adjudicación, como esos modos de adquirir el dominio que son de manera derivada. Entonces, dicho esto, voy a pasar a dividir en 5 salas el grupo para que quede asignado para el próximo miércoles la forma de socializar, como dije, el concepto, las características, los requisitos, los elementos o cualquier otra información con respecto a estos modos de adquirir el dominio, es decir, estos modos de adquirir la propiedad. Repito cuáles son: la ocupación, la asección, la prescripción, la sucesión por causa de muerte, la herencia, y la tradición. Son 5 modos de adquirir el dominio, 5 modos. 5 modos. Cada sala, vamos a dividirnos en 5 salas, cada sala va a trabajar con una. La sala 1 trabajaría ocupación. Sala 1, ocupación. Sala 2, asección. Sala 3, la tradición. Sala 4, la sucesión por causa de muerte. Sala 5, la prescripción adquisitiva. Todo eso está en el Código Civil. Todo eso está en el Código Civil ecuatoriano. Entonces, antes de hacer la división en salas, ya cada sala sabe lo que va a trabajar, lo único que va a quedar pendiente es que yo haga la división en salas. Voy a darle la posibilidad a la sala 1, 3 y 4 que culmine el proceso de socialización que venía llevando a cabo en la clase pasada, en la semana pasada. Entonces, si la sala 1 está preparada, puede hacer uso del micrófono para que nos socialice lo que tenga listo, o si no, que lo haga la sala 3, o si no, que lo haga la sala 4. Ángela, adelante. Sí, profesor, le quería decir que, o sea, si no podemos trabajar con las mismas salas que ya estamos, o sea, como que para que no se hagan muchos grupos. Lo que pasa es que en este caso necesito 5 y creo que ustedes son solo 4 salas, a menos que a una sala le asigne dos modos de adquirir el dominio. Si lo aceptan así, no tengo inconveniente. O sea, profesor, si gusta nuestra sala, acepta las dos, pero para mantener los dos grupos, porque de verdad es medio pesado cambiar de grupos en la misma materia. No tengo problema, no me hago lío por eso. Muy bien. Entonces se quedan las 4 salas. Ya sabemos quiénes integran cada sala. En la sala 1 está Carlos Ceballos, John Ortega, Mildred Mejía, Paola Intriago. En la sala 2 está Álvaro Mora, Bruno Vera, Karen García, Noeli Solís. En la sala 3 está Vales Cortiz, Giovanna Maroto, Nancy Sánchez y Cately Cagua. Y en la sala 4 está Hilary, Saskia, Jean y Ángela. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. Entonces asigno. Sala 1. Voy a tomar debida nota para que a posterior no me enrede yo. Entonces, sala 1. Ocupación. Ocupación. Todo lo que contenga el Código Civil, sobre ocupación, se van al índice del Código Civil, y ahí van a buscar el título La ocupación, que en el Código Civil que yo tengo, ¿verdad? Está a partir
de la página 97. Por supuesto, para ustedes no será lo mismo, solo lo voy a hacer para efecto de decirles cuáles artículos van a revisar. A partir del 97, página 97 en mi código, artículos 622 al 658. Muchos de esos artículos son muy breves, 3 líneas, 4 líneas lo sumo. 622 al 658. ¿De acuerdo? Sala 1, ocupación. Sala 2, acepción, con doble C y S. Acepción. Desde el 659 hasta el 685. Al 685. Sala 3, la tradición. Sala 3, la tradición. Lo consiguen desde el 686 al 714. 714. La sala 4, que le correspondería entonces la sucesión por causa de muerte y la prescripción. La sucesión por causa de muerte estaría a partir del artículo, pero no vamos a trabajar porque ya ese sería, aquí aprovecho para aplicarle, ya esa parte sería el libro 3 y esa sería materia ya de derecho sucesoral. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar aquí algunos artículos. Entonces, con respecto a la sucesión, van a trabajar el 993, 994, sí, hasta el 1020. Hasta el 1020. Son también artículos breves. Y el otro punto que se refiere entonces a la prescripción adquisitiva, lo vamos a conseguir a partir del título 362 de la página. $162. Aquí está. Artículo 2392. 2392. Al 2424. 2424. ¿En qué vamos a hacer énfasis? Conceptos, características, requisitos, validez, clasificación. En esas cosas hacemos esquemas, hacemos mapas mentales, mapas conceptuales. No vamos a transcribir todos los artículos,
Solo vamos a tomar las ideas fundamentales, precisas, sobre algún artículo que nos llame la atención. Muy bien, entonces una vez asignadas pues las actividades, vamos a escuchar aunque sea a una de las salas, ya sea la sala 1, la 3 o la 4. Dime, Nancy. Sí, para que me aclare el tema porque como que estoy un poco confundida. No, ya veo, desde que empezamos el semestre todos los niveles andamos así. A ver. Profesores, estudiantes, todo esto de cambiar de la virtualidad a la presencialidad nos está generando una serie de distorsiones y de comportamientos no acordes, no cotidianos. Sí, Dígame. yo creo que sí, porque hay que estar mejor en la presencialidad, porque uno aquí tiene que hacer otras cosas y a veces no escucha, y entonces eso me da un poco de cosas. Ya, entonces dice que los modos de adquirirle el dominio según su naturaleza son a título universal, a título particular. Perdón, los modos de la adquisición de dominio son según su naturaleza y, o sea, hay dos formas y la otra es primitiva y ordinaria, así es. No, hay otras, solo les mencioné esa por ahora, pero hay otras. O sea, les di nada más dos enfoques y ya. Me quedé en el segundo porque es el que vamos a trabajar fundamentalmente, ya, entonces, pero hay otros. Usted nos dictó los del primer y vamos nosotros a conseguir acá los de la segunda, que son primitivas y ordinarias. Ajá, vamos a trabajar con ese enfoque. Pero hay otros enfoques, por ejemplo, hay otros enfoques. Hay otro enfoque que nos dice según la causa, o sea, los modos de adquirir el dominio también se pueden clasificar según la causa. Y entonces hay dos clasificaciones allí. Una, en el caso de la transmisión por actos que se realicen entre personas vivas, o sea, los actos que realizan las personas vivas, y los actos que se suceden por la causa de muerte. Entonces, según ese enfoque, bueno, tenemos los contratos en las transmisiones que hacen las personas vivas, y en el segundo tenemos la herencia, que es el que sucede cuando las personas mueren. Ese es otro enfoque. Tenemos otro enfoque, que es el que nos dice según la ley, que coincide con el segundo enfoque que les dije. O sea, el enfoque que les dije de modos originarios y de modos derivados. Bueno, este cuarto enfoque que se refiere según la ley también coincide con él, porque nos habla también entonces que los modos de adquirir son la tradición, la ocupación, la acepción, la prescripción y la sucesión por causa de muerte. Pero nos estamos quedando en este momento básicamente con el Código Civil, porque el Código Civil nos habla de la ocupación, de la acepción, de la tradición, de la prescripción adquisitiva y de la sucesión por causa de muerte, que son dos de los enfoques que ya les dije. Uno, que nos divide a los modos de adquirir el dominio de manera originaria o derivativa, y el otro, según la ley, que nos lo divide tal cual como he hecho ahorita con ustedes la división. Pero también hay otro enfoque que nos habla a título universal, a título particular, a título oneroso, a título gratuito. Pero hay otro también que nos habla de que son actos que se hacen entre vivos o actos que se hacen después de muerte o con la muerte, para no decir después, con la muerte. Los actos entre vivos son los contratos, son los convenios, son las donaciones, son los legados. Y con la muerte, bueno, la herencia, la sucesión. Ahora sí hay más claridad, Nancy. Sí, doctor, ahora sí, síganos. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Que cada sala nos va a explicar los elementos más específicos que contiene el Código Civil con respecto a cada uno de esos modos de adquirir la propiedad o de adquirir el dominio, que es un derecho que se tiene sobre las cosas corporales y sobre algunas incorporales, como los derechos de autor, por ejemplo. El derecho de propiedad intelectual, que se le llama. ¿De acuerdo? Ajá. Se me olvidaba algo. Como tienen que leer el documento que está de recurso principal, bueno, el cuestionario que tienen en la unidad 2
las respuestas las van a encontrar en la lectura de ese documento. Hay 20 preguntas allí en ese cuestionario y todas las respuestas están en el documento que deben leer. ¿De acuerdo? ¿Hay algo que no se haya entendido? ¿Hay algo que deba yo aclarar? Perdón, aclarar. Se me trabó la lengua. Saskia, ¿de qué te ríes, Saskia? Dime. ¿Ah? Comparte conmigo tu alegría. Nada, profesor, estamos riendo para no llorar porque hay mucha tarea y mucho examen. Todo está mezclado. Bueno, por eso yo dejé el mío para la próxima semana, para que tengan tranquilamente, salen de 2 semanas, dos exámenes, 2 exámenes esta semana y el mío va la próxima semana. Yo creo que lectura y escritura académica no debe ser una materia que les haga así como que reventar las neuronas para estudiarla para un examen. En todo caso, procesar orgánico y constitucional, que son los dos que tienen esta semana. Qué feo. No te entendí, Ángela. Que por lo mismo, o sea, son las 2 más fuertes y están en la misma semana, como que pesado. Porque ustedes no hablaron con esas profesoras y le dijeron, profesora, no puede dejar ese examen para la próxima semana. Usted, mire, los derechos se ejercen, se promueven o se exigen. O sea, los derechos se ejercen, se promueven o se exigen de manera individual o colectiva. Eso está establecido claramente en la Constitución. Si usted, cuando le dijeron, mire, el examen de cuál va a ser tal día, ustedes podían haber levantado la mano. Ya, profesora, disculpe. No nos dijo. No sabíamos que se podía hasta la otra semana. Pero todavía pueden pasarles un correo y decir, mire, profesora, no hay posibilidad de que analicemos la posibilidad de que ese examen lo deje para la próxima semana. Pero ustedes tienen que ponerse pilas. Rematar, escuche, doctor Guaira, y para rematar, la profesora de procesal nos manda un trabajo de 2 días. De 2 días. Yo llevo Yo soy el coordinador. Ustedes tienen escúchenme, yo soy el coordinador. Ustedes tienen un tutor. Ustedes tienen que hablar también con el profesor Alex y decirle a él, el profesor Alex es su papá realmente aquí, es su representante aquí en la universidad. Ustedes tienen que decir, papá Alex, ayúdenos, mire, está pasando esto y esto y esto. Ayúdenos. Yo como coordinador trato de ayudar porque yo quiero que todos estén bien en la generalidad, pero yo no me puedo convertir en el papá ni en el paternalista de todos ustedes. En la materia mía yo hago lo que yo considero correcto, conveniente y lo hago de acuerdo a mi criterio, en mi materia. En las demás, cada profesor tiene su autonomía. Pero el profesor Alex, como tutor, sí puede interceder o pedir, llorar conjuntamente con ustedes. Mire, muchachos o profesores, esos muchachos están reventándose las neuronas, por favor, vamos a aliviarlos. Entonces, pero es Alex a quien le compete eso como tutor del nivel. Y ustedes tienen que defender sus derechos ante los profesores en el momento, con argumentos. No pidiendo que les regalen las cosas, ni que los traten con guante de seda, ni que les regalen las cosas, no. Con argumentos, manteniendo, como siempre he dicho, los niveles de exigencia y los niveles de calidad. Sí. Doctor, un ratito, también la compañera, la presidenta, sí puede hacer esa petición, porque ella está autorizada para hablarle a la profesora sobre cualquier tema que tengamos, que puede dejar el examen para la próxima. Entonces, empecemos como es correcto. Pues entonces lo primero que usted tiene que hacer es dirigirse a su presidenta
Señora presidenta, mire, analice el punto, analice el tema, estamos en esta situación, vea usted la posibilidad o le pedimos, no que lo vea, le pedimos que usted sirva de vocera ante tal situación. Y la presidenta tendrá que tomar carta en el asunto, pues. ¿Quién es la presidenta de ese nivel? En esa materia es Hillary, profesor. Ah, pero es un presidente por materia, no es por nivel. No, solo que hubo una confusión por parte de la profesora, entonces quedó Hillary como presidenta solamente en esa materia. Bueno, entonces háganle un llamado a Hillary, pues, que interceda por ustedes ante esas instancias. A ver, compañeros, ya. Coméntenme, ¿cuáles son sus problemas? Ajá. Es La que no presidenta escucho no está nada enterada. tampoco, recién ahorita se vienen a quejar. La presidenta no está enterada de los problemas compañera. de su No hay sociedad. plata. Profe, Mire, ya es la profe, hora, una yo me consulta. tengo que retirar. Ya es la hora, yo me tengo que retirar. Quedó pendiente entonces sala 1, sala 3 y sala 4 sin nota en lo que respecta a esa actividad en la unidad 1. Y ya el próximo miércoles arrancamos con la socialización de la unidad 2. Si quedase tiempo, después de eso le daría chance a cualquiera de las salas para que recupere las socializaciones que no se han podido hacer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Bueno, profesor. No hay plata. El miércoles.